Hola, hola, bienvenidos al programa. Yo soy Víctor Aguirre. Hoy estamos ya miércoles 21 de septiembre. Gracias nuevamente por acompañarme. Hoy estaremos conversando con el abogado Francisco Cedeño. Él es un político, actual director cantonal de Alianza País, quien nos va a contar un poco acerca de su posible candidatura asambleísta por Alianza País en estas próximas elecciones presidenciales y de asambleístas. No se pierda esta interesante entrevista más adelante, pero antes, como siempre, me toca reportar la actualidad. Y por cierto, no se olviden de seguirme en mi canal de YouTube, Víctor Aguirre R, y de compartir todos los videos para que puedan ver todos los capítulos. Ya son 10 capítulos de perspectiva. Bueno, para comenzar, el día viernes 16 de septiembre se volvió a comercializar el cangrejo en Naranjal. Se terminó la veda por muda. Comerciantes se apostaron nuevamente en el mercadito del pueblo y también en el parador turístico del cangrejo y ofrecían este crustáceo desde 10 hasta los $12. Conversamos con el presidente de la Asociación de la 6 de Julio de Cangrejeros y él asegura que en esta época es la mejor para comprar los cangrejos, ya que están un poco más suaves y también tienen todos, la mayoría, patas gordas. Escuchemos. Por el motivo que ahorita está bonito, dice, la comida, porque está suave la cáscara. No es como cuando hay que en el tiempo de noviembre, diciembre, que darle duro con una piedra y usted casi lo machaca toditito. En cambio ahorita lo abre bonito y sale todo enterito. Sin duda el cangrejo es uno de los manjares que tiene el Cantón Naranjal, y cualquier turista que pase por esta ciudad y mire desde su vehículo en las orillas los atados de cangrejo, se va a bajar y va a comprar uno para llevarlo, sea cual fuera su destino. Eso es verdad. Y aquí en Naranjal tenemos esa suerte de tener el crustáceo, que es muy apetecido en las diferentes provincias, sobre todo en Guayaquil, ¿no? Es muy pedido. Y en la sierra también. Bueno, cambiando de tema, esta semana se registró una explosión a causa de una fuga de gas en un restaurante. Extrañamente, esta fuga de gas no ocasionó fuertes daños materiales en el restaurante. Hubo sí una pared que se cayó y otros vidrios rotos, etcétera, pero la mayor parte del restaurante quedó intacto. Eso es lo que más extraña a su propietario, quien dio una entrevista a un medio local y dijo lo siguiente. Aparentemente una fuga de gas, se diría, ya, porque por una leve presión de gas que estaba salido, explotó la parte principal de la entrada y la parte superior de la parte de atrás de la cocina. Ya se tomó las medidas porque ya se hizo un boquete más grande para que haya la respiración de la cocina, se hizo otro boquete en la parte de atrás, otra que los cilindros van a estar ubicados en la parte de atrás. Esta explosión que se registró este jueves 15 de septiembre a las 4 de la mañana alarmó a muchos moradores aledaños al restaurante. La gente pensó que ocurrió una desgracia. Afortunadamente no había nadie dentro del restaurante. Una desgracia con suerte. Y bueno, también se registró una excelente noticia, sobre todo para los familiares de quien en vida fue el ingeniero Juan Ochoa, quien falleció o que fue asesinado por delincuentes tras un asalto en la distribuidora Dicenza Ochoa Ávila. Esta semana el Tribunal de Milagro sentenció a 34 años y 8 meses de prisión a los 2 procesados por este delito de robo con muerte. Estuvimos tratando de conversar, como lo ven en las imágenes, con el papá de la víctima, pero no quiso dar declaraciones, solamente recordaba que ya faltan pocos días para que se cumpla un año de la tragedia, de la trágica muerte de su hijo. Es lamentable lo que pasó. Y bueno, cambiando de tema y en otras noticias, en el Parque del Niño se encontró por parte de algunos visitantes de este centro de esparcimiento gran cantidad de abejas en las ramas de un árbol. Estas abejas fueron consideradas una amenaza para quienes visitan el lugar y por eso el comisario municipal urbano, Leonardo Chávez, decidió cerrar las puertas de este lugar al público
por un tiempo indefinido, aunque aseguraban que esto duraría unas horas o si no hasta el siguiente día estaría solucionado el problema, y efectivamente así fue. Miren el video, justamente ahí están las abejas en esas ramas y se puede ver también un líquido que ha sido regado sobre el techo. Esto fue hecho por el cuerpo de bomberos, que llegó al sitio a tratar de ahuyentar estos animales con diésel, pero no lo logró, más bien la alborotaron y las abejas inclusive llegaron a algunos negocios. Afortunadamente no picaron a nadie y se pudo controlar la situación, y al siguiente día ya reabrieron el parque. Y bueno, esta semana también recibí una invitación al programa Mr. Mandarina 2016. Quiero enviarle un saludo a mi amiga Zenaida Serna por esta invitación, y también para Armando Basilón. Ellos muy atinadamente y perspicazmente dirigen este programa muy entretenido que se transmite por una radio local. Lo invito a escucharlo, es muy entretenido. Ellos me hicieron varias preguntas y pusieron a duda si era o no mandarino. Escuchemos un pequeño extracto de un video que tenemos de esta entrevista que me hicieron en la radio Naranjal Estéreo. Voy con una pregunta personal. Yo soy un poquito tal vez osada para preguntar. ¿Cuántos años tiene Víctor Aguirre? Yo tengo 26 años. 26 años. No, o sea, estamos hablando de cuántos años de edad, no de profesionalismo. No, 26 años. 26 años tienes. ¿Te ha asustado en esa relación? ¿La has cortado o has continuado y, como quien dice, ya te has adaptado a esa parte de esa persona que estuvo contigo? ¿O está contigo? Bueno, en ese momento sí, uno como que se enoja, pero hay que tolerar, y uno también tiene su carácter, ¿no? O sea que ahí va como quien dice, no te creas que me vas a amansar. Entonces es como que se va soltando la regla. ¿Tenemos alguien en la línea? Bueno, un amigo mandarina. Aparte de usted, que ya No, va, claro, como sí. quien dice, Usted no se puede autonominar. Sí, José Moreta. José Moreta. Sí, José Moreta, él es propietario de Intercom, Ya. que por cierto le envío un saludo a él. ¿No llegará en algún momento a cortarle lo que es la parte de... No creo. Creo que no va a haber transmisión en vivo ya. Bien, y para finalizar este tema, se comunica a la ciudadanía que durante 15 días va a estar restringido el paso por la vía panamericana. Es más, desde el día martes, lunes, ya comenzaron a desviar el tráfico pesado por las calles céntricas de la ciudad por la avenida Olmedo. Esto se debe a que un tramo de alcantarillado sanitario que comprende la avenida Panamericana entre las calles 10 de agosto y Bolívar ha colapsado, está dañado y hay que cambiarlo. El ingeniero César Aguilar explica que es necesario esto porque ya han hecho estudios con robot y es inminente que esto se haga y se solucione así, abriendo la vía, y por ello se va a comenzar con estos trabajos. Escuchemos lo que dijo el ingeniero comunicando esto a la ciudadanía y de paso pide paciencia. La red matriz del alcantarillado sanitario que recoge la mayoría de agua del sector este de la ciudad ha colapsado por su tiempo útil de la tubería. Pues ahí existe una tubería de hormigón simple. Entonces hoy tenemos el problema que ha colapsado. De esta situación pasara desapercibida tal vez si fuera en una vía que no involucre mayor tráfico, pero aquí estamos hablando de la vía panamericana. Hubiera podido realizarse tal vez alguna obra simplemente puntual, pero hemos decidido cambiar todo el tramo para de esta manera garantizar que el servicio de alcantarillado cumpla la finalidad con cual fue construido. Aspiramos terminarlo, o sea, en 15 días, ¿no? Lo que comprende retirar y repavimentar, o sea, volverlo a su estado original la vía. Bueno, hasta aquí el reporte de la actualidad y nos vamos de inmediato a una pausa comercial, y ya al regresar ya estaremos conversando con el abogado Francisco Cedeño, un político que actualmente es director cantonal de Alianza País y también es funcionario municipal. No se vayan, estaremos conversando con él de muchos temas muy interesantes. Ya volvemos luego de la pausa comercial. Esto es Perspectiva con Víctor Aguirre. Almacenes Dino, el baratero del Ecuador. Ofertas los 365 días del año, la mejor calidad en ropa con los precios más bajos del país. Porque Nino es Dino y los demás son puro cuento. Un solo ídolo.
Almacén principal, Avenida Olmedo y 15 de octubre. Sucursal, calle Bolívar y Eugenio Espejo. También estamos en la Ponce Enríquez. Almacenes Nino, el baratero del Ecuador. Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en tu programa Perspectiva, capítulo 10 ya. Muchas gracias a toda esa gente que nos ha seguido a lo largo de estas últimas semanas. Y como lo dije al inicio, me encuentro con el abogado Francisco Cedeño. Él es político y también director cantonal de Alianza País. También actualmente también es funcionario del gobierno municipal. Gracias por haber venido, Francisco. Bienvenido. Gracias, Víctor, y a todas las personas que están en sintonía de tu programa que estás emitiendo a través de las redes sociales, a través de YouTube. Y más que nada, felicitarte por la forma como estás creciendo, a la seriedad que has demostrado, y los personajes que han venido pasando por acá de a poco pues van haciendo parte de la historia de Perspectiva, en el caso que diriges tú como Víctor Aguirre. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, sí, en verdad estamos aquí trabajando siempre en pos del periodismo y para informar siempre a la ciudadanía. ¿Qué le parece si iniciamos entonces con este conversatorio, esta entrevista interesante? Sí, listo para cumplir con el compromiso adquirido y estamos para empezar. Don Francisco, para comenzar, háganos un resumen de su vida política, algo breve. Bien, mi vida política inicia, antes de participar activamente en la política, inicia en los años 90, cuando teníamos un problema aquí en Naranjal de 2 municipios. Había insalubridad, no había con quién responder, no había en realidad una autoridad nominal que sea la que responda por Naranjal. Y yo sufrí las consecuencias con mi familia, enfermas de tifoidea, hacinamientos de basura por todos lados, los solares llenos de basura, no había recolección. Bueno, a través de eso pensé que debería integrarse uno a un trabajo político, y había un frente cívico que se formó, y a través de ello fuimos gestionando para que las autoridades de turno en ese entonces traten de solucionar el problema en Naranjal. Luego de eso, ya por el año 92, fui candidato a la presidencia del Consejo por el Partido Social Cristiano. En ese entonces, quien ganó las elecciones fue el señor Jorge Cárdenas Cedeño. ¿Usted fue candidato por la entonces lista 3 en el año 1992. Muy bien. Sí. Y luego pues ganó las elecciones el señor Jorge Cárdenas Cedeño, y él fue el presidente del Consejo por 4 años, eran los periodos antes. En el 94 ya intenté ser concejal y lo logré a través de la misma lista al Partido Social Cristiano hasta el año 98, y en el 98 fui a una reelección por parte del Partido Rolocista Ecuatoriano hasta el año 2002. Hasta ahí mi vida activa como participante de las candidaturas en la política en Naranjal. Básicamente, ¿desde cuántos años está involucrado usted en la política? Desde los 20 y tantos. Bueno, yo tengo como residente en Naranjal desde el año 1982, pero en política ingresé ya en el año 1992, 10 años después. Finalmente en el 94 pude alcanzar una curul de concejal, como le comentaba, y luego pues tuve una vez más por reelección en otro partido político. En total tuve 8 años en el servicio público a través de la votación popular, y ahora llevo 6 años al servicio público a través de mi gestión como funcionario público del municipio de Naranjal. Cuando era joven, ¿siempre pensó que iba a estar inmiscuido en la política, o simplemente eso fue a pasar de los años? A medida que van pasando los años, la vida te va presentando muchas facetas y oportunidades. Hay veces uno no sabe dónde va a estar después de 10 años. Nunca me imaginé siquiera haber venido a vivir aquí a Naranjal. Mi familia sí tenía trayectoria de cerca de 80 años, pero en el caso mío no. Por cuestiones de la vida llegué en el año 1982, pero nunca había la intención de participación política. Lo que me motivó es el problema municipal que existió en ese entonces, los 2 municipios, y la insalubridad que vivieron mis hijos, que estaban muy pequeños, que sufrieron tifoidea en ese tiempo. Bueno, hablando de su vida política, tengo información extraoficial de que usted estará inscribiendo una precandidatura como asambleísta. ¿Es verdad esto? Sí, efectivamente se inscribió una precandidatura a la asamblea por el Distrito 4. ¿Por Alianza País? Alianza País, auspiciado por el CRC Unidos de los alcaldes del Distrito 4. Entiéndase que el Distrito 4 lo integran todos los cantones de la provincia del Guaya, a excepción de San Borondón, Durán, Guayaquil y Playas. Todos los demás cantones forman Distrito 4, y yo logré obtener el apoyo de los alcaldes y de los presidentes de juntas parroquiales de este distrito. ¿Cuáles son las posibilidades para ser candidato entonces? ¿Son altas o está por verse? Se va a establecer una especie de filtro, ¿no? Entiendo yo que hay cerca de 45 postulantes precandidatos del Distrito 4. No sé cómo estarán los otros 3 distritos que manejan ya la ciudad de Guayaquil. Dentro de estos 43, finalmente deberán quedar 20. 10 varones y 10 mujeres. Y esto será puesto en consideración del Buró de Alianza País en la ciudad de Quito, quienes definitivamente serán que establezcan los 10 finales que van a quedar. 5 varones y 5 mujeres, respetando la equidad de género,
y ellos establecerán el orden en que van. ¿Cómo van a establecer el orden? Una vez que estén los 20 precandidatos y estén ya en la ciudad de Quito, se va a ordenar hacer encuestas en cada una de sus jurisdicciones para saber cómo están de aceptación popular en sus respectivas jurisdicciones territoriales, y según eso pues serán colocados dentro de la lista, y lógicamente se han cumplido una serie de requisitos previos. Bueno, imaginémonos, ¿no? Y esto que podría pasar, ¿no, don Francisco? Que usted llegase a ser asambleísta por Alianza País en las elecciones que se vienen ya en el 2017, los primeros meses. ¿Qué haría por Naranjal en caso de ser asambleísta? A ver, hay que entender que cuando uno lo eligen asambleísta, en este caso el distrito 4 de la provincia del Guaya, es un asambleísta provincial que también puede ejercer su trabajo a nivel nacional y tiene que ver por todo el electorado o por toda la comunidad ecuatoriana, y lógicamente habrá momentos en que habrá cosas especiales que a Naranjal le competan. Por ejemplo, el tema del uso del agua que se está manejando, el tema de la repartición equitativa de la tierra, todavía hay tierras baldías de grandes empresas que no están explotando, y seguramente todo ese tipo de leyes se van a tratar allí, más las que se produzcan, porque esta es una constante evolución donde tendrán que irse implementando una serie de leyes, como se hizo desde el año 2008 que se aprobó la Constitución que se creó en Montecristi. Hubo que paralelamente a esa Constitución ir construyendo el sistema de leyes para que complementen. ¿Usted quizás tiene algo en mente? ¿Algún proyecto de ley quizás que beneficie a los naranjaleños? ¿Tiene algo en mente? A ver, no, precisamente en este momento como un proyecto de ley no lo tengo, sino en manera general de lo que se está estableciendo. Lo que estamos hablando es en el asunto del reparto equitativo de la tierra, sí, los incentivos tributarios que tienen que tener, que deben de tener nuestros agricultores. Ustedes saben que las masas de agricultores son los que están fomentando los productos diarios que consume la comunidad. No todos los productos que se dan en nuestra tierra son productos de exportación. Necesitamos también surtir la canasta y tenemos que propiciar también el cambio de la matriz productiva, estableciendo la agroindustria para que ese valor agregado quede en manos de nuestros agricultores. Allá iría encaminado mi trabajo. Si podríamos evaluar, y obviamente eso es su opinión, ¿cómo califica usted hasta ahora el desempeño de la asambleísta que tiene este distrito, que es la señora Liuba Cuesta? A ver, yo no he estado siguiendo muy de cerca el trabajo que hace la asambleísta. Todos los asambleístas merecen mi respeto. Dentro de la gestión que ella haya hecho, tendrá que también ser evaluada por la propia Asamblea Nacional. Es más, ella, tengo entendido, que está postulando para una reelección y tiene el apoyo suficiente de los CRE. ¿También está en precandidatura? Sí, para el Distrito 4, ella ha inscrito su precandidatura. Aquí el compañero Donald Pastor, que es el secretario general del Sindicato de Choferes, también inscribió su precandidatura el día domingo. Están dentro de sus posibilidades y dentro de sus atribuciones y sus derechos que tienen. O sea, yo no puedo hacer reparos sobre eso. La Asamblea Nacional tendrá que establecer de los asambleístas que buscan la reelección cuáles han hecho los méritos suficientes para que se les pueda dar una nueva oportunidad y puedan ser candidatos. No me tocaría calificarlo a mí con respecto al trabajo de la compañera Liuba Cuesta. Don Francisco, usted ha tenido unos roces con la asambleísta y eso es público, ¿no? Porque se ha visto en las redes sociales. Estas diferencias, ¿por qué, abogado? Bueno, no se olvide usted que se ejerce un liderazgo dentro del territorio. Como director cantonal electo en noviembre, el 16 de noviembre del año 2014, yo tengo un mandato popular de los adherentes permanentes de Alianza País. De alguna manera aquí se fue yendo sobre la autoridad concedida por el Estatuto de Alianza País y, por ejemplo, se abrió una central de URG cuando se establecía que aquí hay una central única que la maneja en la dirección cantonal. Todas esas se hicieron de manera inconsulta. Me invitaron a la inauguración y no fui porque tampoco podía avalar finalmente con mi presencia un acto que ni siquiera me fue consultado. Yo jamás iba a decir que no, porque claro, es una central de Alianza País. O sea, se supone que estamos en la misma causa y buscando el mismo destino. No me iba a oponer, pero no hubo la delicadeza de por lo menos hacerme partícipe de que van a poner una central acá, y cosas como esa han ido poniendo distancia más allá de las diferencias que puede haber tenido ella con el señor alcalde. ¿Y las hay? Políticamente nosotros tenemos que definirnos en la arena política, pero en el campo político. Claro, son de la misma lista, ¿no? En este caso sería Alianza País. Sí. Pero sí existen diferencias. Usted lo ha dicho ahora. Sí, o sea, las diferencias son políticas porque se está pasando la jurisdicción que le corresponde. O sea, el asambleísta tiene su obligación de trabajar en territorio y eso es muy loable. Y alguna vez se lo dije de que es correcto que dejen su trabajo de escritorio y que vayan a los territorios. Pero cuando tratan de ir ganando lugar a las personas sin que le corresponda,
Entonces ahí se empiezan a dar los rozamientos, cuando se empieza de alguna forma a malinformar, a manejar el tema de las autoridades locales, del régimen dependiente me refiero. Abogado, hablando de estos roces, de estas diferencias, esto ha provocado no solamente aquí en Naranjal, sino en todo el país, en Alianza País, una fragmentación. ¿Por qué se fragmentó Alianza País? Eso es evidente. Bueno, no se olvide usted que originalmente Alianza País la constituían movimientos. Fueron 5, luego fueron 6 y finalmente fueron 7 ya en el año 2013. Cuando es invitado el ingeniero Marco Chica a participar a la reelección por Alianza País, tenía que, para cumplir el estatuto, que podía traerse candidatos invitados a participar en la contienda electoral por Alianza País Lista 35, había que cumplir el estatuto. Si habían 6 movimientos, yo recibí nombramiento en ese entonces del movimiento del doctor Juan Carlos Casinelli y me convertí en el 7º movimiento. Yo tuve que al interior de los 7 movimientos conseguir la mayoría. De 7, 4 es mayoría y logramos nosotros tener el visto bueno de los movimientos y luego tuvimos que ir a unas primarias que también las ganamos. O sea, hay un proceso que se viene dando dentro del trabajo al interior de Alianza País porque es un movimiento organizado con su estatuto, con su militancia, lleva sus estadísticas y eso pues nos obliga también a cumplir con el Código de la Democracia, porque así lo dice. Pero quizás esas enemistades, por así decirlo, no un calificativo, entre algunos militantes o entre militantes ha ocasionado esa fragmentación entonces. Sí, porque entienda. O quizás el querer ser el principal o el candidato para las próximas elecciones, ¿eso ha quebrantado quizás esa fidelidad que debe haber? Definitivamente. No se olvide usted cuando yo le dije que anteriormente fui concejal por otros partidos, más o menos es lo que se refiere cuando hablan de la vieja partidocracia. Sí. La idea era caer en el campo de la democracia y precisamente tenemos un código que antes no había que rige el movimiento de los partidos y movimientos políticos a su interior, con su militancia. Porque antes era dedo, a ver, tú y armaban las listas. De alguna forma se busca la participación de la ciudadanía y de los adherentes permanentes en este caso. Por eso es que son los CRC, los Comités de la Revolución Ciudadana, los que promueven las candidaturas. Y por eso hay más de 43 o 44 candidaturas aquí en el Distrito 4. Cuando usted me dice, estamos hablando que estaba constituido por movimientos, cada movimiento tenía su líder, claro, y cada cual se peleaba su espacio. Y entonces, quería ser el candidato, ¿no? Espere, porque ¿cómo se dieron las cosas? En la asamblea que se hizo hace 2 años en Esmeralda, en un mes de mayo, ahí se dejó, se reforma el estatuto y se establece que ya los dirigentes de esos movimientos no son los que van a estar en las directivas provinciales y nacionales, sino que las directivas nacionales y las provinciales iban a nacer de la militancia. Por eso se hicieron elecciones aquí y por eso el director cantonal forma parte de la directiva provincial en cada una de las provincias de nuestro Ecuador. Entonces fueron cambiando las cosas. Antes no, eran los mismos grupos, la militancia estábamos afuera y desde afuera tal vez nos escuchaban, pero ahora nosotros somos portavoces de las necesidades políticas y de las otras que tiene nuestro territorio. No se olvide que lo mismo pasó con los alcaldes. Antes los consejeros provinciales eran tomados de las principales ciudades, venían para la campaña y no los volvió a ver nunca. Ahora los consejeros provinciales son los alcaldes. Para cerrar ese tema, abogado, ¿cómo fue ese voto de confianza que dio Alianza País hacia usted para que lo nombren director cantonal de este movimiento político? A ver, primero nosotros tuvimos que realizar carnetizaciones. Desde el tiempo de la arquitecta María Duarte, presidenta provincial, se hicieron las primeras brigadas de carnetización, donde fueron los militantes de Alianza País, no los militantes, los simpatizantes se convirtieron en militantes y adherentes permanentes cuando obtuvieron su credencial. En base a eso se estableció un padrón y en base a ese padrón se los convocó a elecciones. Aquí en Naranjal yo fui el candidato único y yo pues lógicamente siendo candidato único con la presencia de los militantes yo soy el director cantonal. Lo mismo pasó con la abogada Marcela Guiñaga, que fue candidata única a la presidencia de la directiva provincial, pero nació de la militancia que me eligieron a mí a través de haber estado carnetizados. Vámonos un poco a la actualidad, abogado. Se vienen las elecciones presidenciales. ¿Cuál cree usted que sea el binomio correcto como militante? ¿Jorge Glass Moreno o Moreno Jorge Glass? A ver, queremos analizar aquí 2 cosas. Es importante la gente que esté escuchando porque de alguna forma esto tiene que orientar el porqué de las cosas. Jorge Glass es un gran elemento, él es un gran técnico. Y lo ha demostrado porque él ha estado a cargo del tema de las petroleras, el tema de la
potenciación de la refinería, el tema de las hidroeléctricas. Entonces él ha estado manejando temas netamente técnicos. Del cambio de la matriz productiva, o al menos El cambio de la matriz productiva y precisamente nacemos del tema de producir energía. Acuérdese usted, en el tiempo de los estiajes teníamos problemas porque dependíamos de Paute. Había estiajes y teníamos problemas, había que hacer ahorros de luz. O las famosas barcazas que se iban al Golfo de Guayaquil para producir electricidad para los guayaquileños, pero a alto costo. Entonces la idea es que Jorge Glass tiene el gran perfil del hombre técnico. Pero, entonces se quedaría en la vicepresidencia. Lo que pasa es que si vamos a analizar en ese sentido, cuando usted busca los votos, vamos a encontrar a una persona que llegó al corazón del ecuatoriano, porque su proyecto superó nuestra frontera. Se replicó en muchos países de Latinoamérica. El tema de la Fundación Manuel Espejo le dio dignidad a la gente con discapacidad. Eso significa ganarse el corazón de las personas, más allá de la obra pública, que es importante. Entonces todas esas cosas tienen que pesarse políticamente, y el Buró Nacional, que se reúne para establecer las prioridades, lo está manejando de esa manera. Hubo un momento que Lenín Moreno, que estamos hablando ahora, se alejó un poco de Alianza País. Y ahora nuevamente ya ha vuelto y lo perfilan como candidato hacia la presidencia. Bueno, ¿qué nos da a decir eso? Hubo muchas personas que querían anotarse a su favor la candidatura de Lenín Moreno. Sí, no, Lenín Moreno se va con nosotros, Lenín Moreno va con... Él tuvo que hacer una aclaración desde donde se encontraba en el extranjero, diciendo de que definitivamente si él va a la presidencia de la República iría como candidato a Alianza País, porque él es su vicepresidente nacional. Bien. Entonces él no puede participar por otra tienda política. Y eso es lo que pasa. Ahora, Lenín Moreno, en el ejercicio de sus funciones de vicepresidente, seguramente tiene muchas observaciones que hacer con respecto al andamiaje de Alianza País, más que nada hablando de los funcionarios públicos. Entonces me imagino que él piensa que deben hacerse correctivos al interior del movimiento y a través del servicio público que presta cada funcionario. Entonces por ahí pueden pasar las cosas. Sí. Abogado, me piden publicidad, vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más de esta interesante entrevista con el abogado Francisco Cedeño, político y director cantonal de Alianza País de Naranjal. Ya regresamos luego de la pausa comercial. Almacenes Dino, el baratero del Ecuador. Ofertas los 365 días del año, la mejor calidad en ropa con los precios más bajos del país. Porque Nino es Dino y los demás son puro cuento. Almacén principal, Avenida Olmedo y 15 de octubre. Sucursal, calle Bolívar y Eugenio Espejo. También estamos en Afonso Enríquez. Almacenes Nino, el baratero del Ecuador. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con la entrevista al abogado Francisco Cedeño. Él es político y director cantonal de Alianza País. Gracias nuevamente por haber venido, abogado. Y bueno, seguimos entablando esta conversación muy interesante. ¿Quiénes cree que son los mayores opositores que tiene Alianza País a nivel nacional, abogado? Bueno, partamos de un punto de vista. La derecha, que sería la restauración conservadora, como se dice, se fraccionan. Usted verá que el señor Lasso con Nebot y especialmente con su candidata Cynthia Viteri han puesto una distancia insalvable. Entonces por ahí están sumándose otros movimientos que no tienen la importancia aisladamente. Tal vez si se hubieran reunido todos hubieran sido una gran fuerza contra la organización que tiene Alianza País. Pero ahora pues vemos que no hay un gran candidato que pueda llamarse un opositor fuerte. Hay que ver qué pasa de aquí hasta el mes de febrero. Ustedes saben que nosotros hemos pasado por un problema, el terremoto. Ha habido un problema también con respecto a las asignaciones económicas. O sea, se está pasando momentos de crisis que de alguna manera lo estamos solventando. Actualmente ya comenzaron, ¿no?, las críticas hacia Lenín Moreno, porque había dicho en una entrevista que él no va a bajar los impuestos. Y ya se ven en las redes sociales esos ataques de los demás participantes, asambleístas y también candidatos presidenciales. Ahora, ¿existe una figura que le pueda ganar en la oposición a Lenín Moreno? Si nosotros también analizamos cómo Alianza País, que es un movimiento organizado, que se maneja en base a sondeos de opinión, que se maneja mucho con encuestas, se está estableciendo la capacidad de cada una de las personas. O sea, hasta el momento, de acuerdo a cómo se están dando las cosas, no existe todavía un candidato fuerte que pueda oponerse a que Lenín Moreno pueda ser presidente de la República en una sola vuelta. Entonces, la situación para ellos hubiera sido tratar de llegar juntos a que se produzca una segunda vuelta para ahí sí reunir las fuerzas políticas que quedan fuera en dos causas que serían finales, pero hasta el momento eso no se ha pronunciado. ¿Y si Jorge Glass fuese el candidato a la presidencia, hubiese un candidato fuerte en oposición?
Bueno, de acuerdo a lo que establece las mismas opiniones de los diferentes medios, unos a favor de uno o del otro, porque a veces son opiniones o sondeos dirigidos a fomentar ciertas candidaturas, establecerían de que con Jorge Glass tendrían más acercamiento los rivales. Pero no se olvide que detrás estamos hablando solamente de las opiniones de los políticos. Nosotros tenemos que saber qué dice la comunidad. Hay mucha gente que está involucrada con los partidos políticos y son los que opinan en redes sociales y generalmente hacen oposición. Pero si nosotros hablamos de un pueblo que desde el año 2006 hasta acá ha venido recibiendo la obra pública, yo le puedo decir, Víctor, y por eso es muy claro que debe tener la ciudadanía, que por ejemplo, cuando usted habla de un seguro social campesino, con $4 al mes que pagan como cotizante, pueden tener servicios de primera en cuanto a lo que se refiere a su salud. Gente que se hace hemodiálisis, si no se la paga el seguro campesino, se lo paga el MIE. Una hemodiálisis está sobre los $1.200 al mes y eso no lo podría pagar un ciudadano común y corriente con un sueldo básico. Entonces, esa gente beneficiada por el trabajo de la Revolución Ciudadana son los que hacen la masa fuerte para un electorado que se va a hacer presente el 17 de febrero. Ahora, vengámonos al ámbito local. Aquí en Naranjal, ¿cuál cree usted que son los opositores, por así decirlo, o no sé cómo llamarlo, a la administración? Que tengan más acogida, sobre todo, quienes no estén de acuerdo con la administración y que tengan más acogida. Y que usted considere sí, así, nosotros vemos cabezas visibles que en su momento fueron candidatos y que han representado esas tendencias. Generalmente ellos desde el día siguiente de la campaña política, el día siguiente de las elecciones del 23 de febrero de 2014, se pusieron en el bando contrario y siguieron pues estando allí y hasta la actualidad se encuentra. Entonces, gente que estuvo por el Partido Social Cristiano, gente que estuvo por Suma, que fueron los más representativos, porque hubo, por ejemplo, candidaturas de varios partidos como Sociedad Patriótica que no tuvo mayor influencia. Por ejemplo, nombres de uno de los que usted considere que aquí es uno de los que tiene más acogida. Acogida. Políticamente. Sí, políticamente. La gente está tratando de sumar cada día, porque ellos ya se midieron en las elecciones del 2014. Entonces, si usted analiza en ese entonces cómo quedaron las posiciones, el primer puesto fue para el actual alcalde, Alianza País. El segundo puesto lo captó el señor Ruperto Espinosa, que estuvo compitiendo por Avanza. Creo que luego el Partido Social Cristiano fue el tercer lugar, y así se fueron dividiendo los escaños hasta que creo que Sociedad Patriótica ocupó uno de los últimos, porque en realidad no hicieron una campaña política. Entonces, si usted analiza los actores del 2014, puede ver las perspectivas, igual que su programa, cuando van a aparecer públicamente en las próximas elecciones del 2019. Y parte del trabajo tienen que hacerlo durante todo este tiempo hasta llegar a esa contienda electoral. ¿Tiene algún candidato en la oposición quizás, o una figura en la oposición que podría ganarle a Marcos Chica aquí en Naranjal? A ver, hasta el momento estamos hablando, usted ya dijo la fecha, hoy día estamos martes 20 de septiembre del 2016, hasta el momento no. Porque Alianza País, le digo, siempre se maneja con encuestas. Y hace un par de semanas hicieron sondeos aquí y el alcalde mantiene su popularidad. No la misma que tuvo en el 2009, porque usted sabe que el poder va desgastando, pero mantiene su popularidad dentro de la comunidad naranjaleña. Y eso es importante. ¿Cuál es su opinión sobre la Asamblea Local de Participación Ciudadana, ya que usted también tiene cierto cargo en ese tema, ¿no?, de la participación ciudadana con el puesto que tiene en el municipio? Así es. Sí. ¿Qué opina de ellos? Dentro del orgánico funcional del municipio de Naranjal, como director de gestión social, tengo bajo mi cargo la participación ciudadana. Es importante, y ahora quiero hacer a través de este medio un llamado a la comunidad para que entienda lo que es participación ciudadana. Nosotros necesitamos constituir el poder ciudadano, porque los gobiernos autónomos descentralizados, como así se llaman ahora, se llamaban antes solo municipios, pero antes los municipios solamente tenían el ejecutivo, que era el alcalde, y el legislativo, que eran los concejales. La idea de convertirnos en gobiernos autónomos descentralizados es poder procurar el tercer pilar que sustente al gobierno, y el tercer pilar es el poder ciudadano, pero organizadamente, a través de la constitución de la Asamblea Local de Participación Ciudadana, que eso lo organiza el municipio. De alguna manera nosotros lo tenemos organizado, pero la idea es que se fomente ¿con qué? Con el ingreso de las personas. Víctor, cuando yo hice la primera convocatoria, solamente llegaron 2 personas, que era el jefe político y otra persona que no recuerdo. ¿Y eso a qué cree que se deba? Hay una apatía general, por eso yo quiero a la gente, a participar. Yo le pregunto una cosa. Bien. Cuando dice la escuela, cualquier institución educativa aquí, que va a elegir el Comité Central de Padres de Familia, mucha gente no va,
porque no quiere comprometerse, no quiere trabajar por el comité de padres de familia cuando la ley dice que tiene que constituirse un comité. Aquí la comunidad tiene que comparecer. Yo he estado buscando la organización de los barrios. ¿Usted piensa o tiene ese criterio de que la mayoría de la gente que vive en Naranjal piensa que toda acción es por política? A ver, generalmente, por eso no se inmiscuye. sí, por eso es que tenemos que cambiarle la manera de pensar. De alguna manera estamos haciendo política cuando yo estoy representando a mi comunidad, cuando vamos a hablar de presupuesto participativo, cuando tenemos que hacer una minga, cuando tenemos que saber que participación ciudadana no solamente es exigir, sino también hay que dar. El ciudadano tiene que tener ese poder cívico de saber que no solamente tiene derechos, sino que también tiene obligaciones. Eso es participación ciudadana. Ahora, volviendo a la pregunta al inicio, ¿qué opina usted de esta asamblea entonces que se creó aquí en Naranjal? ¿Cuál es su opinión? No, la opinión mía de que tiene derecho el ciudadano de organizarse. Es más, la misma Constitución Política del Estado en el artículo 96 reconoce, o sea, el Estado ecuatoriano reconoce todo tipo de organización, sea de hecho o de derecho. Hay una comunidad que se ha reunido, no importa el número, no son numerosos, no tienen la representación del Cantón Naranjal, que tiene cerca de 100.000 habitantes, pero de alguna forma están en el camino de la participación ciudadana, superando los obstáculos que se van dando. Yo he dicho a mucha gente que conversa conmigo, yo en este momento soy funcionario municipal, pero este periodo se termina, mañana paso a ser un ciudadano común y corriente, y yo no puedo dejar montando obstáculos para que después yo como ciudadano no los pueda superar. Yo tengo que dejar el camino llano y por eso invitamos a la gente que se integre a la participación ciudadana activamente. Claro. Y que empecemos a dejar de un lado la desconfianza de que son utilizados, de que el tema es político, sino que lleguemos a constituirnos en el verdadero poder ciudadano, que es lo que inspira la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el COTAT y hasta la ordenanza municipal está inspirada para ese camino. En una respuesta breve, abogado, ¿cuál es la verdad sobre el tema del embargo al Cantón Naranjal? Bien, el embargo del Cantón Naranjal es un hecho real producto de un juicio ejecutivo que se ventiló en el Cantón El Empalme y que definitivamente alarmó a la ciudadanía porque nadie que tiene 40, 50 años en posesión o como titular de dominio de su propiedad podía aceptar que venga alguien en un juicio armado, no sabemos cómo, a pretender llevarse su propiedad. Eso causó un grave desequilibrio emocional de nuestra gente, pero hay que irle dando la información precisa. El embargo, el juez Cojitambo fue suspendido por el tema del embargo 3 meses, pero antes de eso Cojitambo ya estuvo suspendido 1 mes. Entonces, dentro del tiempo, mientras transcurría el tiempo de la suspensión, que era del 29 de junio al 29 de julio, él con fecha 27 de julio emite una nueva resolución en donde él califica ya el remate que estaba previsto hacerlo el día de mañana 21 de septiembre. Entonces se declara la nulidad por haber actuado él sin competencia para ese acto, pero el embargo subsiste. Pero este mismo juez encargado, que es Zambrano, él propone para que la Fiscalía le siga lo que corresponde en ese campo penal al depositario judicial y al perito. Claro. Pero es el mismo perito que actuó cuando se hizo el embargo en el peritaje. O sea, si hay nulo, lo de acá es nulo porque el mismo perito viene actuando. Entonces hay que buscar la nulidad del embargo, sí, más allá que es un juicio ejecutivo que se ventila entre 2 personas, que es el acreedor y el deudor. ¿Hay la posibilidad de que alguien pueda perder algún predio en este caso? No. Definitivamente no, porque ya se alertaron, se encendieron las alarmas y ya este asunto está que quema. El juez Cojitambo había avanzado hasta donde está sin ningún problema porque no existía oposición. Ya el municipio de Naranjal, su alcalde y el señor procurador síndico ya comparecieron judicialmente allí y ellos propusieron una tercería excluyente. Si bien es cierto, lo hace por los bienes públicos de uso público, que son las calles, avenidas, parques, y además pues hay otras construcciones públicas que corresponden a diferentes ministerios, Educación, Ministerio del Interior o de Salud Pública. Pero la idea es establecer que se trata de un pueblo y una comunidad donde hay ciudadanos que están siendo perjudicados en sus legítimos derechos, sí, y por eso abrir el campo para que también ellos sean resarcidos en lo que les puedan haber perjudicado con este juicio. En cuanto a las opiniones de algunos ciudadanos de que, le dicen a la ciudadanía que no hay que estar tranquilo y que hay que estar pendiente, ¿qué responde a eso? Bueno, es lógico, es normal que de la gente debe estar pendiente, no podemos quedarnos sin hacer nada. La única propiedad que tenemos como familia aquí en Naranjal justamente está de ese lado de la ciudad y
como estoy muy cercano de la temática y cómo se está manejando la cosa, yo estoy tranquilo porque estoy muy cerca, pero hay gente que no tiene la información diaria y no saben qué está pasando. Entonces, sí se les recomienda a las personas que tengan la tranquilidad que hay un responsable, o mejor dicho, alguien que con responsabilidad está atendiendo lo que corresponde y porque la ley así lo obliga, que es el alcalde. El alcalde está compareciendo por el pueblo de Naranjal. Antes de que me responda esta pregunta, quiero saber, ¿usted es asesor del alcalde, don Francisco? No, generalmente mucha gente se equivoca y me pone a mí como asesor. Yo cumplo mi trabajo de director de gestión social y cuando se refiere al campo que yo manejo, converso con el alcalde, cruzamos ideas o resolvemos lo que hay que resolver. Dentro de su visión política, ¿usted cree que el alcalde cometió errores políticos en la forma de manejar el caso del embargo a Naranjal? Bueno, tal vez por desconocimiento, en el último, cuando se sale la resolución del juez Zambrano declarando nulo el acto del remate, posiblemente por no tener conocimiento en el campo legal, porque él es un ingeniero agrónomo, él no es abogado, y posiblemente se entusiasmó viendo de que se estaba declarando nulo, pero no se percató, leyendo todo las providencias que se había dictado, de que se estaba declarando nulo el acto de remate. Entonces él sacó en su página de Facebook, personal, ¿no? No es en la página oficial del municipio, sino en la personal, seguramente lo llegó al teléfono, el medio lo vio sin tener la amplitud suficiente de una computadora y vio esto, y puso lo que puso diciendo que se había terminado el embargo. Un error que lo comete, pero producto de su desconocimiento de la parte legal. Y lo hizo en una página de la informalidad o formalidad que puede tener el Facebook, pero no es la página oficial del municipio. ¿Se puede decir un error de buena fe, como lo dice Correa? No, aquí no hay ni buena fe ni mala fe, sencillamente es un error producto de que no, ya anularon y puse que se ha anulado, pero en realidad es un error, no es el embargo, se anula es el acto del remate. Sí, exacto. Bueno, cambiando de tema, vamos a cambiar de tema. ¿Quién cree usted que tiene más culpa ante tanta delincuencia que existe actualmente en Naranjal? ¿Los policías, las autoridades judiciales o las autoridades locales? Víctor, es importante este mensaje también para la comunidad. Los padres de familia somos grandes culpables de lo que está pasando. Sí. Yo te aseguro, Víctor, tú eres un hombre joven, todavía tú no has generado una familia, tus hijos, para poder decir que cuando uno se va a acostar a su casa, usted tiene que ir a recorrer los cuartos de sus hijos y ver si todos están allí. No pueden haber muchachos menores de edad, 14, 15, 16 años, deambulando por la ciudad. Pregunto yo, ¿dónde están esos padres? Eso es parte del problema. La otra parte del problema es la drogadicción. Hay mucha gente que sin tener los recursos económicos cae en las garras, en el vicio de la droga, y eso los obliga a delinquir. No es solamente para comer, también se delinque para satisfacer los vicios. Entonces aquí hay una culpabilidad repartida en nuestra propia sociedad, nosotros como padres. La policía no puede estar detrás de cada ciudadano. Yo sé que ahora hay inseguridad, pero no es de ahora. Víctor, usted sabe, en el tiempo que tiene acá y cómo ha recorrido el país, en nuestras ciudades de la costa, hace mucho tiempo atrás los negocios se empezaron a meter entre rejas. Y los ciudadanos empezaron a encarcelarse en sus propias casas. Este asunto viene avanzando. Sí, ahora bueno, avanzado como hablando a nivel nacional sí, pero bueno, en lo local sí había un poco más de tranquilidad anterior, ¿no? Ahora sí. Oiga, Naranjal era, yo siempre decía, pero estoy hablando de los años 80, 82, 85, que yo vivía acá y me iba a trabajar a Guayaquil. Le decía, no, Naranjal, tú te quedas dormido en un parque, no pasa nada. Ahora no, ahora te abres un poco y te ponen un chino, o pasa una moto y te va ranchando. Es producto del propio desarrollo de los pueblos. Así como avanzan las cosas buenas, avanzan las cosas malas. Pero tenemos que hacer causa común, ciudadanía, policía, instituciones educativas. Todos tenemos que participar en la seguridad, no es solamente cuestión de la policía. Bien, abogado, vamos nuevamente a la pausa comercial y ya regresamos con otras preguntas interesantes. Así que ya regresamos con más de Perspectiva. Almacenes Nino, el baratero del Ecuador. Ofertas los 365 días del año, la mejor calidad en ropa con los precios más bajos del país. Porque Nino es Nino y los demás son puro cuento. Almacén principal, Avenida Olmedo y 15 de octubre. Sucursal, calle Bolívar y Eugenio Espejo. También estamos en la Ponce Enríquez. Almacenes Nino, el baratero del Ecuador. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la entrevista al abogado Francisco Cedeño, quien muy amable ha aceptado la invitación al set de Perspectiva y, bueno, ha respondido hábilmente todas las preguntas que hemos hecho hasta ahora. Abogado, el mercado central, ¿no? El mercado mall, es
considerada para el alcalde, y así lo he dicho en algunas ocasiones, la obra emblemática de esta administración. ¿Para cuándo estará lista y cómo será administrada? Bien, de acuerdo, no está dentro del campo mío, pues ya digo, mi tema es social, pero dentro de los... algo, ¿no? Yo me muevo entre los entretelones, hay veces estoy en alcaldía y escucho mucho de los temas, y de alguna forma me intereso también en ellos porque como ahora debería tener cómo responder. Esta fue una obra que se planteó para que en el mes de febrero del año 2014, justamente para las elecciones, el edificio esté ya un poco menos avanzado de lo que está hasta ahora. En ese entonces no se paralizó, inclusive. Claro, lo que pasa es que como no se había tramitado la ficha ambiental, entonces alguien denunció pensando que si paramos el mercado, Marco Chica no gana la reelección. Y prácticamente lo hicieron con ese propósito. Pero no perdió Marco Chica, ganó las alcaldías. Perdió el pueblo porque nos retrasamos. ¿Y qué pasó? El primer contratista, que ellos tienen que rendir caución, tienen que rendir garantías bancarias, con el paro que hubo de no seguir trabajando, esa gente tuvo que rescindir el contrato. Volver, no a una licitación, pero volverlo a contratar con lo engorroso que es el sistema de contratación pública. Cada vez que se retrasaba, nos retrasaba 180 días. Por lo mínimo. Entonces hubieron 2 intentos más hasta que finalmente el consorcio que lo está construyendo ahora lo está haciendo. Eso vino a atrasarnos. La comunidad que estaba dentro del mercado, que era un asco, que sí tenemos tomas de ese entonces, lo que era el mercado, ellos mismos decidieron que los coloquemos donde hasta ahora están. Claro, que no pensaban que iban a estar por tanto tiempo. Sí, pero no fue una culpa de la administración municipal, sino de lo que se dio por el tema ambiental, por la denuncia. Luego el contratista no pudo continuar, buscamos otro, no calificó, se buscó otro y eso dilató. Nosotros pensábamos a ellos ponerlos en el mercado que llaman Mercado Nuevo, pero socializado el tema, dijeron, no señores, nosotros allá no vamos. Ya en administraciones anteriores nos llevaron para allá y de allá solo regresamos con las tablas de las perchas. Perdieron todo. Entonces queremos quedarnos acá. Vamos a aguantar sol, agua, intemperie, todo, pero nos quedamos ahí. Estamos cerca. Me preguntabas de la fecha. De acuerdo a lo que yo conozco, se prevé que para el mes de diciembre nos entreguen el mercado. Y en el diciembre. Bien. Y la idea del alcalde, no sé si quiere hacer en conjunto o en diciembre pone a funcionar el mercado como tal, la primera planta, y lo que se refiere al mall, patio de comidas y cines que se van a establecer ahí, se piensa inaugurar en el mes de mayo. Entonces esas son las fechas culminantes en donde ya esa obra finalmente, ya se están haciendo trabajos de adecuación con respecto al ornato, ya se están colocando la fachada, entonces está muy avanzado ya en el tema. Pero se prevé diciembre o mayo totalmente. ¿Cómo será la administración para que esto funcione? Sí. Porque recuerde que un mall tiene que ser administrado para que funcione. Exactamente, ese es otro tema. Eso también yo me interesé un poco para poder tener elementos de juicio, opinar sobre el asunto. Y ahí se va a constituir a través de una empresa que administre. Porque si no, la gente puede prever, mucha gente va a sospechar, no, es el compadrazgo, el primo del alcalde. ¿Un particular entonces? Sí, ellos van a encargarse de la administración, porque no es fácil. Una cosa es el mercado como tal, que lo puede manejar la comisaría municipal, pero lo que se refiere a mall, patio de comida, mantenimiento, seguridad, cámaras, sistemas contra incendio, todo lo que tenga que implementarse allí tiene que manejarse de cierta manera de que escape del campo municipal, que si no que lo haga una empresa especializada, desde buscar a las personas que van a estar allí. Hay muchos postulantes, yo estuve recibiendo copias de cédula y certificados de votación para las personas que pretenden un local, pero tendrán que ajustarse a las reglas del juego. Si vamos a constituir un mall, se supone que hay que tener un capital para la decoración y la presentación del local, otro capital para la mercadería, y hay que establecer qué tipo de mercadería, cómo, qué entidad bancaria, qué cooperativa de ahorro y crédito. Todo eso está por verse y precisamente ya está trabajando gente especializada en el tema. Una pregunta directa, abogado. ¿Hay nepotismo en el municipio? A ver, nepotismo se da cuando la autoridad nominadora tenga familia directamente enrolada y ganando un sueldo dentro del municipio. Se le quiere hacer extensivo incluso hasta los señores concejales, pero ellos no son autoridad nominadora. La única persona que firma las acciones de personal del municipio de Naranjal y de cualquier municipio es el alcalde de esa institución. Por lo tanto, el nepotismo se lo califica directamente con él. Bueno, vamos a concluir la entrevista, pero antes quiero hacer un juego de palabras, ¿no? Un juego de nombre y usted me contesta con una frase qué significa para usted ese nombre que le voy a decir. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si podemos. Liuba Cuesta. Asambleísta de la provincia del Guaya y que próximamente termine su periodo. Alex Berruz. Concejal del cantón, agricultor, trabajador, honesto. Manuel Narváez. Un hombre entusiasta,
conocido por muchos años, son de las familias tradicionales de Naranjal. Abogado Arturo Parra. Exitoso, 25 años o más de profesión, un abogado con renombre dentro de nuestro campo. Homero Castro. Científico, orgullo en Naranjal. Guillermo Lazo. Banquero, causante del feriado bancario, postulante ahora a la presidencia de la República. Parador de las Sumas. Parador de las Sumas, faltó algo de coordinación, no funcionó de acuerdo a lo previsto, pero puede resolverse. Ruperto Espinosa. Líder de Naranjal, tiene bien asentado su nombre dentro de esta comunidad, producto de ello ocupó un segundo lugar en las elecciones del 2014. Y para finalizar, Lenín Moreno. Lenín Moreno, un hombre con discapacidad, un hombre de gran corazón, que se ganó el aprecio del pueblo ecuatoriano. Bueno, don Francisco, para finalizar, dedique unas palabras a los naranjareños que nos escuchan aquí en Perspectiva. Sí, nuevamente recomendarle a cada uno de ustedes que se están siguiendo a través de YouTube este programa Perspectiva, para que continúen haciéndolo. De esta forma conocemos, de esa forma nos enteramos y de esa forma crece esta comunidad naranjaleña, como lo está haciendo Víctor a través de esta sociedad donde ha sido acogido, como fui acogido yo en el año 82, él está haciendo su propia historia y Perspectiva es parte de ello. Así que los invitamos a seguir sintonizando este programa. Gracias, don Francisco. Gracias, Igual suerte Víctor. también en esa nueva aventura política y ojalá todas las cosas le salgan muy bien como asambleísta. Sí, dentro de las posibilidades hay que precandidato. ver si logramos pasar todos los filtros que hay y si Hay finalmente somos competencia local, candidatos. Sí, definitivamente sí, pero habrá que analizar muchas cosas a nivel de las alturas de Quito, donde ya no tenemos jurisdicción nosotros. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. No se olviden compartir el video y darle me gusta. Será hasta la próxima semana. Yo soy Víctor Aguirre. Hasta la próxima.